Vamos ahora con nuestro invitado del día. Rusia completó el retiro de sus tropas de Gerson, la ciudad más importante que ha capturado el Kremlin desde el inicio de la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero. Entre tanto, Ucrania ya ocupa la urbe y se conoció que el puente Antonivsky, único punto de paso hacia la orilla oriental del río Dnieper, colapsó. Estos últimos acontecimientos podrían marcar un cambio de rumbo en la guerra por la ubicación estratégica de Gerson, que además fue anexada ilegalmente en septiembre. Vamos a ampliar esta información y conectamos para ello con Antonio Barrios Oviedo. Él es analista, especialista en conflictos internacionales y en origen y ampliación de la OTAN. Bienvenido, y a lo largo de esta entrevista, señor Barrios, usted nos explicará, con la ayuda de algunos mapas que usted mismo entregó a France 24, las implicaciones de los desarrollos en Gerson. Comencemos con las tropas rusas que aseguran haber completado su retiro hacia la orilla derecha del río Dnieper. Según Ucrania, el puente Antonivsky, que conectaba la urbe, colapsó. ¿Cómo deja esto a rusos y ucranianos en el conflicto? ¿Y qué otros puntos de cruce tienen para atravesar el Dnieper? Buenos días y gracias por la invitación. Sí, sin duda, tanto tropas ucranianas como las tropas rusas quedan en un punto muerto porque el colapso de ese puente impediría que tanto ucranianos como rusos puedan pasar para continuar la conquista. En esta contraofensiva ucraniana, el hecho de haber logrado de alguna manera que las tropas de Rusia se devuelvan a la margen oriental del río Dnieper, o lo que se conoce también como el margen derecho del río Dnieper, pues también es un muro de agua que le impide a las tropas de Ucrania poder continuar en la reconquista de Gerson. Y eso le permite, por otro lado, a las tropas de Rusia, pues de alguna manera poder reposicionar a sus fuerzas militares para también de alguna manera poder seguir dominando lo que le queda del territorio de Gerson en la margen derecha del río Dnieper. Así que hay un punto muerto en ambos lados del río, y eso hace que de alguna manera pues los ucranianos, al carecer de equipo militar aéreo como helicópteros o aviones de combate, no pueda continuar su contraofensiva en la margen derecha del río Dnieper para poder seguir conquistando el territorio. Y los rusos, a pesar de que también tienen una superioridad militar aérea, tampoco pueden de alguna manera pasar al otro lado porque las baterías antiaéreas del ejército ucraniano pues podrían asestarle a Rusia un duro golpe. Muy bien, en esa zona existe un canal que lleva agua desde el río Dnieper hasta la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. ¿Qué implicaciones tendría para la península de Ucrania cortar o dañar ese canal? ¿Cómo tomaría Rusia un ataque semejante? Bueno, hay una situación ahí interesante porque el 80% del agua que requiere la península de Crimea y los habitantes, más la actividad económica que la península de Crimea tiene, pues es un 80%. Es decir, depende de los afluentes y de los canales que a lo largo de los años se han construido para desviar una parte del río Dnieper y poder llevar agua a la península de Crimea. El río Dnieper tiene aproximadamente 350 kilómetros de distancia que atraviesan el territorio ucraniano, y del desvío este que se hizo a partir de 1956 con una de las represas más importantes que permite llevar agua a la península de Crimea, pues eso hace posible de que esta península pueda recibir agua. Si la guerra de alguna manera se traslada y los ucranianos de alguna manera logran también poder continuar en la contraofensiva, esto podría llevar a que las fuerzas de Zelensky de alguna manera lleguen a controlar este canal. Recordemos que cuando Rusia ocupó Crimea, el gobierno de Ucrania lo que hizo fue de alguna manera cerrar la llave y la península de Crimea se quedó sin agua. Pese a una serie de negociaciones, eso imposibilitó esa situación. Así que con la ocupación de la península de Crimea, de alguna manera también Moscú logró el control de ese afluente muy importante, y esto ha hecho que de alguna manera hasta el momento Crimea siga recibiendo agua. Si la guerra continúa en otro contexto distinto al que ha venido ocurriendo y Ucrania logra el control de Gerson, eso podría eventualmente traerle problemas muy serios, no solamente a Putin, sino a la gente que necesita ese 80% de agua para que Crimea continúe con su actividad económica. Hay un detalle también muy importante que me parece que hay que mencionar. Son 50.000 hectáreas de riego
que necesita Crimea para poder desarrollar su actividad económica. Y ese 80% del agua que necesitan viene de los distintos canales que a lo largo de los años se han construido con este canal del norte, que se denomina también el afluente desviado del el río Dnieper. Señor Barrios, otra de las grandes preocupaciones es la represa de Novakajova en el norte de Jersón. Tanto rusos como ucranianos se han acusado mutuamente de querer volarla y le pregunto en ese mismo sentido qué implicaciones tendría para el sur de Ucrania y para la continuidad de la guerra la eventual destrucción de esa represa. Bueno, Zelensky ha estado diciendo como parte de su discurso de que Putin tiene pensado pues volar o destruir la represa, lo cual implicaría una gigantesca inundación. El río Dnieper, antes de desembocar en el Mar Negro, está compuesto más por embalses. Hay aproximadamente 100 kilómetros de embalses que permiten precisamente pues alimentar no solamente las plantas, el enfriamiento de las plantas nucleares, sino también alimentar a otros pueblos muy importantes en ambos lados del río Dnieper, al igual que, como lo dije anteriormente, pues el canal especial que se hizo para irrigar lo que es toda la península de Crimea. Pero cuando se habla de que se va a dar una voladura es algo que definitivamente no le conviene a nadie, mucho menos a Putin, porque volar la represa implicaría no solamente una gigantesca inundación, sino que prácticamente pues la península de Crimea se quedaría sin el agua que requiere. Así que desde el punto de vista estratégico, por lo menos de momento, a pesar de que Zelensky ha estado manifestando que eso es uno de los planes militares de Putin, Putin lo ha desmentido en reiteradas oportunidades y desafortunadamente en la guerra, pues en la guerra se puede decir de todo y cualquier cosa puede ser tan creíble como tan falsa en este contexto de guerra que Ucrania ha estado viviendo. Bien, y finalmente vamos a otro de los eventos que generó un giro en el conflicto en los meses recientes y fue la voladura del puente de Kerch. Además de un golpe simbólico para los ucranianos, esto supone un golpe al suministro militar del frente sur de las tropas rusas en Ucrania. ¿Qué otras implicaciones tuvo este evento en el mediano y en el largo plazo? ¿Cuáles tendrá? Bueno, esta joya arquitectónica de Putin es evidente que le permitió enlazar por primera vez la península de Crimea con el territorio continental de la Federación de Rusia, y el haber volado este puente implica, pues, le significó en realidad un problema muy serio, porque no solamente era por una cuestión logística militar que le permitía a Rusia poder alimentar a las tropas que están acantonadas en la península de Crimea, que sirven incluso para apoyar a las fuerzas de Rusia en este corredor territorial que le permite también conectar con Donetsk y Lugansk. Esto también afectó el comercio, que es muy importante entre la península de Crimea y el territorio continental de la Federación de Rusia. Así que Putin lo había manifestado anteriormente cuando ocurrió este evento, y eso afecta el comercio, afecta la logística militar, afecta también la economía de Rusia ante este freno que hay en esta dinámica económica. Y ahí ya vimos lo que ha pasado en los días posteriores a la voladura del puente, lo que significó la contraofensiva de Rusia atacando a distintas ciudades y sobre todo a Kiev, que es parte, digamos, de lo que de alguna manera el presidente Putin estaba esperando como para justificar otra serie de ataques distintos a la forma en cómo se ha venido dando el curso de la guerra en esta conquista territorial por parte de Rusia en Ucrania. Claro, y además hay que recordar que se acerca el invierno a Ucrania y esto genera toda una serie de nuevas preocupaciones para el gobierno desde Kiev y tal vez de oportunidades para Rusia, así que veremos cómo se desarrolla el curso de la guerra en ese sentido. Y nos queda perfectamente claro entonces que Jersón es un punto geopolíticamente estratégico para la guerra y que quien tenga Jersón pues tendrá nuevas posibilidades en los combates. Antonio Barrios Oviedo, analista especialista en conflictos internacionales y en origen y ampliación de la OTAN. Gracias a usted por su análisis, que además nos puso muy gráfico en pantalla. Con mucho gusto, para servirle.